Bueno, la clase pasada yo podría decir que terminamos de analizar mediante un ejemplo el tema cambio de plano o doble cambio de plano. Me gustaría dejar un ejercicio de tarea, que es el de la página 42. Lo voy a girar para que lo podamos ver todos. Este es el enunciado. Un ejercicio que me pide, entre otras cosas, ubicar un punto R que pertenece a otra figura plana que simbolizamos como una, o lo refiere como una chapa, que se suelda a esta planchuela con esa forma trapezoidal, con un cierto ángulo, y me dice que las dimensiones de esa figura, de la figura triangular que quiero incorporar, tiene dos lados. Este, a diferencia de los ejercicios del ejercicio de la página anterior, tiene la particularidad que tengo que incorporar geometría, a diferencia de trabajar con una geometría ya existente. Entonces, nuevamente, me tengo que posicionar en el plano que quiero trabajar con aquellos elementos que participan de mi solución y, en función de esto, poder incluir el punto R. Ese punto R, después lean el enunciado tranquilo, es un punto R que, unido con B y con C, me arma una chapa triangular que está fijada o soldada a esta otra chapa ABCD con un cierto ángulo. ¿Qué es con un cierto ángulo? Esta chapa ABCD, como ustedes ven, es un plano de tipo horizontal, o una figura plana de tipo horizontal. Esta otra figura que comparte arista con BC forma un ángulo diedro de 145 grados. ¿Lo ven? Yo por ahí lo resalté. De esta forma podría cerrar el capítulo doble cambio de plano. Ya creo que todos los condimentos que hacen este capítulo, en cierta forma, fueron explicados. Lo que voy a hacer ahora es ir incorporando algunos de los capítulos que salteamos. Algunos de los capítulos previos a este de doble cambio de plano, ¿sí? Voy a retroceder algunas páginas. ¿Se acuerdan de ángulo diedro? Capítulo que vimos previamente. Les recomiendo que toda la práctica, independientemente, fíjense, acá hay, por ejemplo, cambio de plano donde habla de verdadera magnitud de la distancia entre dos segmentos, etcétera, pero hay cuestiones que necesito yo incorporar teóricas para que queden claros algunos conceptos, ¿sí? Por eso hoy voy a dar unos pasos para atrás y voy a hablar del capítulo perpendicularidad y proyecciones del ángulo recto. ¿Qué nos interesa que ustedes comprendan de este capítulo? ¿Se acuerdan que inicialmente yo les expliqué que ustedes pueden llegar a ser buenos lectores o tienen que ser buenos lectores de planos? Ser buen lector de plano implica saber reconocer en esos planos cuestiones que hacen a verdaderas magnitudes de un segmento horizontal. Por ejemplo, si yo sé reconocer que es un segmento horizontal lo que está proyectado, yo soy capaz de decir que lo que leo en el plano es la verdadera magnitud de ese segmento en particular. Entonces, alguien me pregunta, viene alguien y me dice, che, ¿cuánto mide ese segmento? Voy con un escalímetro o con una regla, mido en el plano y les digo, miren, este segmento que forma parte de aquel avión, el plano es de un avión, esta ala mide tantos centímetros, tantos metros, sabiendo leer un plano. Y una de las cuestiones interesantes que abarca este capítulo es saber reconocer si entre dos segmentos de recta, entre dos rectas, entre un plano y una recta, hay o no un ángulo recto. ¿Se conserva o no se conserva esa propiedad de decir que dos elementos entre sí forman 90 grados? Son perpendiculares. Para lo cual vamos a arrancar con una breve simulación, como si estuviéramos en el aula. Con una mesa y una escuadra apoyada en la misma. Elegí una escuadra de las tipo de 60, no necesariamente tiene que tener 60 grados, tampoco es lo importante, pero hay cuestiones que tengo que empezar a saber distinguir cuando básicamente una figura o algo toma una cierta orientación respecto de un plano de proyección. Simulemos que nuestra mesa, ¿sí?,
la mesa que algún día volveremos a encontrar en nuestras aulas, tiene apoyada una escuadra de la de 60 o de ángulos desiguales. Obviamente está compuesta internamente con 3 ángulos, o tiene internamente 3 ángulos, como todo triángulo, donde en este caso uno de ellos es recto. Si yo proyectara esta escuadra sobre la mesa, suponiendo a la mesa como un plano de tipo horizontal o un plano paralelo al plano 1, vería a la escuadra, considerándola como una figura plana, y a todos sus aristas y ángulos internos proyectados en verdadera magnitud. ¿Qué voy a hacer con esta escuadra? Voy a pasar de esta escuadra a una nueva posición, tomando la precaución de dejar, fíjense, uno de los catetos apoyados en la mesa, ¿ven? Si quiero observar cómo esto se proyecta sobre la mesa, me encontraré con esta situación. Esto es lo que yo observaría mirando perpendicular a la mesa a mi escuadra. ¿Qué observo? Bueno, si quiero comparar mi escuadra con la escuadra original, lo que voy a hacer es pedirle la escuadra a algún compañero o aprovechar AutoCAD y prender capas, y lo que voy a hacer es pintarla de otro color con el fin de que se distinga una de la otra. No sé si se alcanza a distinguir una de la otra, pero claramente lo que podría llegar a decir es que ha variado su forma al verse proyectada. La escuadra sigue teniendo las mismas medidas y todo lo que concierne a la escuadra. Pero lo que sí ha variado al verse proyectado, veo una escuadra o una figura deformada respecto de su situación original. ¿Qué más puedo decir de esa escuadra respecto de la escuadra original? Puedo decir que la escuadra deformada respecto de la original, veo que los lados, la medida de sus lados, por ejemplo este lado, es más chico que el original. Que la medida de este lado es más chica que la original. En eso creo que estamos todos de acuerdo. Y tengo que notar una particularidad. Media sonza, pero el cateto que ha permanecido apoyado en la mesa, o sea, ha permanecido paralelo al plano horizontal, ha conservado su verdadera magnitud tal cual la tiene el objeto real. ¿Qué puedo decir de los ángulos? ¿Qué puedo decir de los ángulos de esta escuadra? Cuando entro a observar veo que, por ejemplo, este ángulo se ha agrandado. ¿Ven? Este es más grande que este. No es el ángulo original. Este se ha achicado, es más chiquito que este otro. Y hay uno, que es el que nos va a llevar la clase de hoy, que se ha conservado. Fíjense que el ángulo recto que tenía esa escuadra, aun cuando la he girado de respecto del plano de proyección, he proyectado esta escuadra deformada, o mejor dicho, la escuadra en su verdadera forma, o la escuadra real la he proyectado y su proyección es una representación deformada de esa escuadra, veo que el ángulo recto se ha conservado. Ahora, vamos a sacar algunas conclusiones de esto también. No hice cualquier acción. No es que cualquier escuadra girada va a conservar el ángulo recto. Recuerden que yo tomé una decisión, que es la de mantener un cateto apoyado sobre la mesa. Eso traducido en proyección, es decir,
que una de las aristas que conforman esa figura se está proyectando en verdadera magnitud. Si yo armara un plano con todas las posibilidades de girar la escuadra que tengo, que son infinitas, si yo esta escuadra la giro, o sea, de todas las posibilidades que tengo de girar la escuadra, como ven, tengo infinitas posibilidades manteniendo el cateto apoyado, ¿ven? Inclusive, si fuera una escuadra fantasma, atravesaría la mesa. Si cada uno y todos los catetos de esas escuadras, termino forjando un plano como este. Bueno, un plano triangular o de la forma que sea, ¿no? Recuerden que los planos simbólicamente se representan de una forma, pero lo que está queriendo tratar de hacer este plano es decir, un plano que contiene las distintas posiciones que puede tomar el cateto largo de ese triángulo. Todos los catetos largos serían contenidos en este plano. ¿De qué está compuesto este plano también? De otras rectas. Una recta como la celeste que acabo de dibujar. ¿Lo ven? Esa recta celeste es amiga, vamos a llamarlo de alguna forma, vamos a decirlo de esa forma, es amiga o contiene, por ejemplo, a la escuadra pasando el cateto de la escuadra pasando paralela a esa dirección en ese punto. Y si observamos esta recta celeste que acabo de indicar, la observo proyectada, veré que su proyección también es perpendicular al cateto, vamos a llamarlo opuesto al que generó el plano, a los catetos que generaron el plano. Entonces, fíjense que este cateto o este segmento termina siendo perpendicular a todas las posiciones que puede tomar el cateto largo de la escuadra, pero además es perpendicular al plano. Y el plano está compuesto por un montón de rectas, no solamente los catetos estos de los que mencionábamos. Entonces, este es un concepto medio ambiguo o raro de decir. Yo voy a decir, entonces, que mi cateto o mi segmento, o la recta que pasa por el segmento, es perpendicular al plano si ese segmento es perpendicular a todas las rectas de ese plano. Y en efectivo lo es. Efectivamente, eso va a pasar, porque cualquier recta como la celeste, que pertenece al plano, tiene una paralela, que pertenece también al plano, que pasa por el pie de ese segmento. Y esas dos rectas, por ser rectas paralelas, definen a ese plano también. Entonces, yo tengo que sacar de esta experiencia la siguiente conclusión. Toda recta, sea cual fuere, pase o no pase, sea secante o no sea secante, con un determinado segmento, si este segmento es paralelo al plano de proyección, o sea, se observa en verdadera magnitud, la proyección de esa recta tiene que ser perpendicular. Y resalto el tema o el término proyección. Repito el concepto. Voy a decir que una recta es perpendicular a otra, una recta es perpendicular a un segmento, si el segmento se proyecta en verdadera magnitud, la proyección de la otra recta, de la cual yo quiero saber si es o no perpendicular a esta, a la que tengo dudas, a la que se está proyectando en verdadera magnitud, su proyección, esto que dibujo en rojo es la proyección de la recta celeste en el plano horizontal, tiene que verse perpendicular
a la que se ve en verdadera magnitud, tal cual lo están observando aquí ustedes. Si yo observo esta situación, puedo decir que estas rectas son perpendiculares. Esto va a generar por ahí muchas reflexiones que tienen que hacer ustedes en su casa tranquilos y tratar de entender el concepto. Pero, a ver, acá hay una consulta. Luciana me pregunta. O sea, tiene que ser, supongo, perpendicular al segmento que se ve en verdadera magnitud. La proyección. Fíjate que acá la recta, si yo la proyecto vertical, por ejemplo, la proyección es vertical, voy a hacer una proyección vertical de la situación. Esto es una proyección en el plano vertical, o sea, esto es como ustedes estarían viendo en la pizarra. ¿Qué pasó con la recta celeste? No se está proyectando en verdadera magnitud. ¿Qué pasa con mi segmento? El segmento o el cateto. Tampoco se está proyectando en verdadera magnitud porque no está paralelo a la pizarra. ¿Está? El ángulo es recto entre ambos. Sin embargo, ninguno de los dos se está proyectando en verdadera magnitud. Y aun cuando, por ejemplo, existiera una recta como esta que estoy dibujando, está paralela al plano vertical, como verán. Fíjense, esta recta que acabo de dibujar claramente es un segmento vertical, ¿ven? Se proyecta en verdadera magnitud en el plano vertical. Si ustedes observan, fíjense que el plano de la mesa y el segmento que estaba contenido en ella forman 90 grados. Eso quiere decir, o tengo que concluir, que este segmento vertical que dibujé y mi cateto son ortogonales entre sí. Son ortogonales, pero no tienen por qué ser secantes, ¿ven? Lo que sí habrá, seguramente, es una paralela a esta, que sí va a ser secante con la anterior. Pero este nuevo segmento que acabo de trazar, que lo voy a pintar de otro color para que no haya dudas, puedo concluir que es perpendicular al segmento del cateto apotado, pero no es perpendicular a este, ¿se entiende? Lo miro de frente. Miro la proyección vertical, claramente no forman 90 grados. Lo miro en su proyector horizontal, quizá podría tener una duda, pero no son perpendiculares, porque ninguno de los dos se está proyectando en verdadera magnitud y puedo medir un ángulo de 90 grados en la proyección. Entonces tenemos dos conceptos que entender de esta experiencia. Dos conceptos que vamos a aplicar en un ejercicio práctico. Y dos conceptos que tenemos que arrastrar cuando nosotros observemos una proyección. Uno es cuando dos rectas forman 90 grados entre sí. Forman 90 grados cuando puedo medir ese ángulo, puedo medir 90 grados, la proyección puedo medir 90 grados en la proyección y uno de ellos se está proyectando en verdadera magnitud. Eso para mí es condición necesaria y suficiente para decir que dos rectas forman 90 grados. La otra condición que vamos a sacar de esta experiencia, o la otra conclusión que vamos a sacar de esta experiencia, es que una recta, como la que les mostraba anteriormente, o un segmento, o lo que fuera, es perpendicular a un plano, como este, si esa recta cumple con la condición de ser perpendicular a todas las rectas de ese plano. Y ustedes me dirán, ¿todas las rectas? ¿Cómo hago para verificar recta por recta? Ese segmento es perpendicular a ellas. No hace falta, porque con que verifique con dos de ellas, por ejemplo, esta y esta otra, si demuestro que es perpendicular a estas dos, esas dos rectas, ¿cómo son? Secantes. Esas dos rectas definen un plano. Si logro demostrar que es perpendicular a estas dos, habré demostrado que este segmento es perpendicular a este plano. Después habrá un montón de secantes respecto a esta recta, un montón de paralelas y secantes respecto a las dos. Entonces con eso me alcanza. Vamos a ver si podemos reconocer algunos ángulos rectos. Que claramente sean rectos en el espacio y en el plano. Vamos a las proyecciones. Fíjense, este segmento
se proyecta en verdadera magnitud. Este también. ¿Sí? Ambos se proyectan en verdadera magnitud. Ya me alcanzaba con uno solo nomás para decir que entre estos dos hay perpendicularidad. Parece medio sonso el ejemplo, pero bueno, vamos a analizar con otro, que sea un poquito más difícil de saber si son perpendiculares o no dichos segmentos a partir de estas dos proyecciones. Vamos a mirarlo un cachito en el espacio para ver cuál es el que voy a analizar ahora. Voy a analizar, por ejemplo, perpendicularidad entre estos dos. Entre este que está aquí y este que está aquí. ¿Les cabe alguna duda que estos dos son ortogonales en el espacio? Si quieren, voy a girar un poquito el cuerpo para que no les quepa duda, pero me parece que está claro que estos dos son perpendiculares entre sí. Ese segmento y este otro son perpendiculares. Vamos a ver cómo eso lo reconozco en la proyección. Voy a dibujar estos dos segmentos. Este era uno y el otro está por acá. Pero este segmento, vamos a llamarlo el otro, es un segmento de perfil. O sea, no está en verdadera magnitud en ninguna de las dos proyecciones. El verde, vamos a llamarlo. No está en verdadera magnitud en ninguna de las dos proyecciones, pero me basta para decir que son perpendiculares, sabiendo que el rojo sí está proyectado en verdadera magnitud y en la proyección son perpendiculares. Y esto lo distingo en ambas proyecciones, o sea, mirando cualquiera de las dos proyecciones yo llegaría a la misma conclusión. Fíjense este otro que está aquí, que estoy dibujando acá en la axonometría. Este también es un ángulo recto en el espacio. Pero nuevamente, el que no aparece en verdadera magnitud, aquí, es este segmento. Ese segmento es un segmento de tipo frontal. Aquí no está en verdadera magnitud. Aquí sí. ¿Quién está en verdadera magnitud aquí? Este segmento que es de tipo de punta.